Muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos. Como decía Miguel Río al comienzo de sus conciertos, gracias por estar ahí. Para el Ateneo de Granada, para esta su casa esta tarde, es un honor y una alegría colaborar con la Semana de Chernóbil en Granada. Y lo llamo así porque además de el ayuntamiento, la universidad, además de César Morón y su interés por trabajar este tema, el Centro UNESCO ha organizado una semana que está compuesta por una exposición, hay 2 mesas redondas y una obra de teatro este fin de semana en el Isabel la Católica, para acordarnos, para no olvidar lo que pasó y lo que sigue pasando en Chernóbil. El otro día tuvimos la suerte de poder escuchar a Vladimir Zik, el fotógrafo de Izvestia, que hace 35 años, cuando él tenía 35 años, y desde entonces, desde aquella noche del 26 de abril, ha venido fotografiando, decía que tenía cerca de 1 millón de fotografías desde entonces hasta ahora, ha venido fotografiando esa zona de Europa, que ha quedado marcada precisamente por un desastre y no precisamente natural, como se vio en el debate posterior. Así es que muchas gracias y le voy a pasar la palabra a la gran protagonista de esta semana, que es Elena Karpova, profesora de la Universidad de Granada y traductora, muy buena traductora, como pudimos comprobar el otro día, y sobre todo una luchadora nata que nació en esa tierra y se vino hace tiempo, pasando por Cuba, y se vino hace tiempo aquí, y aquí la tenemos y disfrutando de su saber hacer. Elena, cuando quiera, adelante, la palabra es tuya. Muchas gracias, Jesús. Yo quiero agradecer a todos los que están aquí acompañándonos hoy y seguimos con todas las actividades previstas dedicadas a esta celebración, si se puede decir, celebración de 35 aniversario de la tragedia de Chernóbil. Tenemos previstas muchas actividades y yo creo que estas actividades las vamos a extender un poco más que una semana. Esta semana está siendo a lo mejor la palabra densa porque tenemos mesas redondas, teatro, la exposición, pero es que al proyecto se están sumando muchas personas que están repartidas por todo el país. Se está sumando Barcelona con algunos proyectos de educación basada en proyectos, en la ciencia, y a partir del estudio de la fotografía, lo que era la catástrofe de Chernóbil, a partir del estudio del libro de Alexievich, la premio Nobel, que había reflejado en su estudio lo que pasó con Chernóbil, están trabajando en las aulas, están trabajando a través del arte, están trabajando a través de la investigación, están saliendo unas cosas preciosas. El siguiente paso, después de estar la exposición aquí en Granada, también la vamos a llevar a Lugo, a UNED, a la Universidad de Distancia, y después nos han hablado también desde Madrid, desde Málaga, que también tienen el deseo de disfrutar de esta exposición, pues también en su espacio. Yo quisiera agradecer a todas las instituciones, a todas las personas que están respaldando a nosotros en este proyecto. Quería también dar muchas gracias a las personas que van a estar hoy acompañándonos en esta mesa redonda. En primer lugar, mandar un gran saludo a Vladimir, que hoy no va a estar con nosotros porque ya hemos tenido con él el encuentro el martes.
Hoy tenía que estar con nosotros también Luis Limkov de Barcelona, pero por circunstancias personales no puede acompañarnos, pero vamos a poner su grabación en la página del Centro UNESCO de Andalucía, y todo el que quiere consultar escuchar su ponencia podrá acceder a ella. Y hoy van a estar con nosotros Federico Velázquez de Castro, Rafael Vázquez García, Antonio César Morón, y nos vamos a hacer un viaje un poco más allá, como dice el mismo título de la exposición, nos vamos más allá de Pripyat, nos vamos más allá de la zona cero. Y aprovechando este espacio que Luis no está, voy a compartir con vosotros algo sobre para introducir un poco también dónde estamos y así creo que se va a ver mejor dónde estamos ubicándonos, y un poco sobre la misma catástrofe, un poco sobre el espacio que nos vincula con la exposición, con Belarus. Se ha hablado mucho de los efectos de la catástrofe en Rusia, en Ucrania, probablemente en algún otro país, poco, pero muy poco se habla de Belarus. Belarus realmente es el país más afectado por la catástrofe. Este es el autor de la fotografía que estamos exponiendo en Cuarto Real, Santo Domingo. Es una persona que ha participado durante 30 años en un estudio longitudinal de haciendo las fotos de los lugares afectados por Chernóbil y que no están en la zona cero. Son aldeas pequeñas de la República de Belarus, del sur de Belarus, aldeas que han visto migrar a la gente, aldeas que han visto enterrar sus casas, aldeas que han visto volver a la gente, y al final no traemos la tragedia como tal, no traemos la zona cero, no traemos las fotos a las que todo el mundo ya está acostumbrado. Traemos estas historias de las vidas humanas, vidas que se han desarrollado en estas aldeas pequeñas, sus dificultades, con sus aportaciones, con sus inquietudes, con su elaborar la tierra, algo real, algo muy cercano, algo de lo que a lo mejor no se ha hablado por ahora, y lo que queríamos dar de voz a estas personas que nunca han sido escuchadas. Para entrar un poco, voy a dar una pequeña información sobre el accidente. Seguro que es una información ya muy conocida por todo lo que se celebra este año y los años anteriores. Yo creo que esta información ya está presente, que la conocéis, pero por lo menos quería ubicarnos un poco. El día 26 de abril, un sábado, por la madrugada a la 1:23, pues pasó este accidente. Tuvo lugar a unos, y voy a ubicar así un poco en el mapa, tuvo lugar en Ucrania, a unos 110 kilómetros de Kiev, de la capital, y a unos nada más 20 kilómetros de Belarus. Nos vamos a situar en este espacio que es la República de Belarus. La radiación fue detectada por el norte, por Suecia, y realmente Moscú no ha dado ninguna información cuando pasó el accidente. Y solamente por presión de Suecia es cuando Moscú se ha pronunciado con un breve comunicado que decía lo siguiente: un accidente ha ocurrido en la central nuclear de Chernóbil. Uno de los reactores atómicos ha resultado dañado. Se han tomado medidas para eliminar las consecuencias del accidente. Se está otorgando ayuda a las víctimas y una comisión gubernamental ha sido conformada. Como se ve, no hubo mucha información, y de verdad, yo era pequeña en aquel momento, tenía 13 años nada más. Pero yo no me acuerdo de las noticias en la televisión hasta los años 90. Y así, con este desconocimiento que lo que... Si en algún momento me querías interrumpir, preguntar algo, decídmelo, paro.
y respondo. Entonces, el primer comunicado un poco más amplio se dio el 14 de mayo, cuando ya se ha hablado un poco de la magnitud pero antes del 14 de mayo, las personas han salido a la calle en unas manifestaciones del 1 y 9 de mayo, el Día del Trabajador y el Día de la Victoria. Y aquel día llovió, o aquellos días llovió, que es normal en la primavera. Pero lo que no era normal es que la lluvia de aquel año llevaba una carga muy grande de dióxido de uranio, carburo de boro, óxido de europio, herbio, aleaciones de circonio y grafito expulsados por todo lo que, bueno, de aquel accidente y el que traía la nube radiactiva. Perdona, una pregunta. Sí. No, la radiación no llega hacia la parte de Moscú porque no dieron datos, ¿no? Los datos de cómo fue afectado, bueno, los datos que se está produciendo el accidente en Moscú, claro que tenía desde el primer momento y los liquidadores fueron enviados en el mismo momento. Pero la falta de transparencia, la falta, socialismo del que estábamos hablando el martes, estaba tan presente. En Rusia siempre todo estaba bien, para la población se vendía que todo estaba bien. Y que no había ninguna, incluso muchos años se hablaba de fobia a la radiación, de que realmente no hubo ningún peligro. No querían hablar del tema y todavía no se quiere hablar del tema. Y lo vamos a lo mejor viendo así en dos pinceladas mientras lo estoy diciendo. En aquel momento, pues junto con esta lluvia, cayeron las sustancias que superaban en 500 veces las liberadas, por ejemplo, por la bomba en Hiroshima en el año 45. Y si nosotros nos vamos, por ejemplo, a este mapa, es un mapa elaborado por Isao Hashimoto. Los japoneses hicieron un estudio muy profundo a partir de las bombas atómicas que fueron, impactaron sobre su territorio. Ellos hicieron un estudio muy interesante y muy profundo. Uno de los que han hecho estos estudios, pues presenta un mapa interactivo, lo podéis encontrar en internet, que nos habla de los experimentos o pruebas nucleares que se han llevado a cabo entre el año 45 y 98. Los puntitos blancos representan el impacto de estas pruebas nucleares militares sobre nuestro planeta. Ya podéis ver qué impacto ha tenido esto, esta práctica de los experimentos nucleares. Pero además hay otro grupo, Sedoko Shimbun, también japoneses, los que recogen en su estudio más de 10.000 accidentes nucleares civiles de distinta magnitud. No todos como Chernóbil, pero sí había algunos con la misma potencia. Y entonces, es que Chernóbil como tal no es solamente este Pripyat, no es solamente este territorio. ¿Por qué no se habló? ¿Por qué Moscú no habló? ¿Por qué los demás no hablaron? Porque desde el año que yo he visto, desde el año 49, 50, hasta 86, que pasa la catástrofe en Chernóbil, había muchos accidentes de los que no se ha hablado. En Rusia también. Y esta falta de transparencia y a lo mejor por no querer realmente hablar sobre este asunto. En los años 80 hubo muchas movilizaciones, y de esto hablarán nuestros ponentes, que estaban relacionados en estas protestas de la falta de transparencia. Y realmente hay un estudio, por ejemplo, de Vilanova, que está hablando de cómo las protestas en España trataban de prevenir construcción de las centrales atómicas aquí en España, por ejemplo. ¿Por qué Rusia? ¿Por qué se habló de Chernóbil? Probablemente porque Rusia en aquel momento está ya en un periodo de debilitamiento. Entra en poder Mikhail Gorbachev con su glasnost, con su transparencia.
el país está debilitado y ya no se sabe si Chernóbil influyó en la caída de la URSS o la URSS ya estaba tan debilitada y por eso se pudo hablar de Chernóbil, pero está interconectado. Como veis en este mapa y ese estudio de Yablokov, la radiación llegó incluso a Estados Unidos, ha dado vuelta al mundo. Todo el hemisferio norte realmente fue contaminado. Según el estudio de Yablokov, hubo entre 400 y 600 millones de personas afectadas de distinta gravedad. Es uno de los estudiosos del tema que viene de Ucrania. Él fundó su Partido Verde, se puede decir, en Rusia, al que se le han hecho muchas persecuciones durante muchos años. Él murió en el año 2015 y durante toda su vida la dedicó precisamente a estos estudios. Y estaba haciendo el estudio del impacto de Chernóbil en los seres humanos, en la naturaleza, en la fauna, en la flora. Estaba tomando todo este estudio de cómo iba progresando el impacto y las consecuencias realmente de Chernóbil, porque todavía se puede leer algunos artículos que dicen que Chernóbil realmente no ha impactado en la gente, y hay un estudio, por ejemplo, del año 19 diciendo que los niños, los hijos de los liquidadores, no han tenido ningún efecto en su cuerpo, no han desarrollado, por ejemplo, cambios en la cadena de ADN. Pero según Yablokov, el impacto fue, esta es una de las tablas que se puede sacar de su estudio, solamente si cogemos la zona de Bielorrusia, Ucrania y Rusia, vemos la cantidad de personas afectadas por esto. En Bielorrusia, y es el país del que voy a hablar, pues hubo zonas de reasentamiento obligatorio de donde fueron llevadas fuera 135.000 personas, o las zonas con derecho de reasentamiento que incluían casi 7 millones de personas de 9 millones de personas de habitantes. Decir que todavía el país no ha llegado a recuperar 10 millones de habitantes que tenía en el año 86. Todavía, 35 años después, la población no se ha recuperado. Demográficamente, incluso se hablaba en los años, al principio de 2000, se hablaba con mucha preocupación que en el año 50 Belarus puede desaparecer por la crisis demográfica. Solamente de Belarus, en los trabajos de liquidación, Eduardo, 130.000 personas. Después, justo después de la catástrofe, inmediatamente después de la catástrofe, fue elaborado un sarcófago para cerrar esta zona. Con el tiempo se vio afectado y por esto en el año 2017 se ha puesto el nuevo sarcófago, arca como lo están llamando, una construcción que nunca se había visto en nuestro planeta, en el que fueron invertidos en torno de 150 millones de euros. Es mucho trabajo para proteger este sitio, porque todavía no se sabe qué es lo que tiene ahí adentro. Todavía hay como una masa viva que todavía dará que hacer a las futuras generaciones, porque este sarcófago ¿Cuánto dinero? está previsto para unos 100 años más o menos de duración. Después ya las generaciones futuras tendrán que enfrentarse a todo eso. El apagón completo está previsto para el año 2022, dentro de un año. La radiación no bajará hasta el año 45 y el desmantelamiento oficial completo se está fijado para el año 65. Como veis, todavía nos quedan 45 años para su desmantelamiento. Y un poco también sobre Belarus, donde centramos nuestra fotografía. Y aquí a lo mejor habría que recordar también algunas comparaciones, no sé si cabe o no, pero esto también lo lleva a cabo, por ejemplo, en su estudio Alexievich cuando escribe su obra. Y ella hace esta comparación. Durante la Segunda Guerra Mundial, donde Rusia, la URSS en aquel momento había sufrido tanto, Bielorrusia era uno de los sitios por donde pasaron el ejército alemán,
y tanto pasó como volvió por el mismo territorio, y mayor parte del territorio fue pues arrasado por la guerra. Durante esta guerra, en el país una habían preguntilla. desaparecido 619 aldeas junto con sus habitantes. Después de Chernóbil, el país perdió 485 aldeas y pueblos, y 150 de estas aldeas fueron enterradas, más o menos 14.000 edificaciones, enteradas por la cantidad de contaminación radiactiva que tenía. Si nosotros vemos también este gráfico, entre los países más afectados por la catástrofe, Rusia ocupa 2%, Ucrania unos 17%, y territorio de Belarus fue afectado en más de 80%. Por estos elementos como yodo, cesio, estroncio, plutonio, y como veis el periodo de semidesintegración es diferente, pero por ejemplo plutonio es cierto que ha contaminado 2% del territorio, pero su periodo de semidesintegración está en 24.000 años. ¿Cuántos años todavía nos queda para poder hablar de la descontaminación del territorio? Aquí recojo una tabla de periodo de semidesintegración de los alimentos, a los que habría que añadir también la onda de expansión, digamos, de estos elementos, lo que marcaría cómo estos elementos atraviesan nuestros cuerpos, por qué se quedan en los cuerpos, por qué no pueden salir de los cuerpos, como por ejemplo yodo con una potencia a lo mejor débil, porque es onda alfa, y su duración de semidesintegración es 8 días, pero no puede salir del organismo y choca contra, por ejemplo, los tejidos humanos, causando, por ejemplo, el cáncer de tiroides. Este mapa representa la contaminación en la República Bielorrusia solamente por cesio. Como ves, todo el territorio está contaminado, y más esta parte del sur del país donde fue afectado mayoritariamente. Esto fue en el año 86. Este mapa es de hoy día. Y todavía para el año 46, y esta es la zona de Minsk que se dice que es la menos afectada, para el año 46, las previsiones de contaminación del territorio. Cuando viajamos por el país, los cementerios impactan, porque además ahí se entierra en la tierra y tú ves el tamaño real del impacto sobre la población. Aunque digan que es radiofobia, aunque digan que la gente no ha sufrido, los cementerios han crecido de una forma espantosa. Yablakov, cuando nos está hablando del impacto, nos dice que mortalidad había crecido en un 23%. Si antes de Chernóbil, por cada 100.000 habitantes de Belarus se producían cerca de 82 casos de enfermedades oncológicas, hoy por cada 100.000 habitantes hay 6.000 enfermos. Y él dice que esta exposición a las enfermedades oncológicas se ha multiplicado por 74. También nos habla de la aparición de distintas enfermedades que antes no fueron, no solo no controladas, sino que tampoco estuvieron, a lo mejor no tuvieron lugar, como por ejemplo la inmunodeficiencia adquirida por la exposición a bajas dosis de radiación durante mucho tiempo, o, por ejemplo, el corazón de Chernóbil, cuando los niños nacen sin una separación entre el ventrículo derecho e izquierdo, y hay que intervenir en las primeras horas de vida para que esta persona pueda seguir viviendo. O las dificultades, disfunciones en el sistema neurológico, o por ejemplo mutaciones genéticas, o las incluso deficiencias mentales, que no solamente se habla de cáncer. Y nosotros realmente no queríamos parar solamente en los desastres, queríamos destacar también la parte a lo mejor más humana, más positiva, más colaborativa de todo lo que nos trajo Chernóbil. Por ejemplo, uno de los programas era el programa de acogida de los menores que habían sufrido el impacto de Chernóbil. Y España es uno de los países que han participado en este programa. Solamente entre los años 94, me parece, hasta 2005, habían participado en torno de 70.000 familias en España.
Cada verano una familia podía acoger entre 1 hasta 7 niños, así que multiplicando es una cantidad muy grande de la población bielorrusa que ha estado en España. Y no solamente en España, si ves en Italia, prevalece el número de familias que había acogido a los niños bielorrusos, o en Alemania. Alemania también ha prestado muchos programas de saneamiento, en hospitales, atención en hospitales a los niños enfermos de cáncer. Y realmente hay mucha población que había visto cómo vive Europa. Bielorrusia es un país con el régimen dictatorial y ahora están luchando por unas elecciones dignas. Desde el mes de agosto están en manifestaciones no violentas. Si queréis buscar información, yo creo que se puede encontrar qué es lo que pasó después de las elecciones del mes de agosto del año pasado. Y creo, no sé, todavía no tengo los datos fijos, pero a mí me parece que toda esta población joven que hoy tiene en torno de 35 o 40 años, los que han visto cómo se vive en un régimen democrático lo están trayendo a su país y están moviendo estos cimientos de una persona que lleva en el poder desde el año 94, 96, cuando se proclamó como presidente, sin posibilidad de dejar el cargo. También cuando hablamos de Chernóbil, hablamos no solamente de las vidas humanas, sino también de la naturaleza, de cómo afecta a la naturaleza. Este es el bosque rojo, famoso bosque rojo, que fue dañado por la radiactividad, en el que la radiación ha influido tanto que mató a todas las bacterias que ayudan, por ejemplo, a procesar las hojas que caen en el suelo. Entonces no hay degradación de estas hojas, y hay acumulación de las hojas, y hay un peligro inminente, por ejemplo, de una catástrofe por incendio. De hecho, el año pasado, en abril, hubo incendios en esta zona que han levantado una nube de sustancias radiactivas, y estas sustancias habían llegado aquí. Hubo realmente incluso una voz de alarma que en España se están elevando los niveles de radiactividad. Entonces, estaban buscando de dónde proviene, y resulta pues que de aquellas zonas que sufrían por estos incendios. También en el año, creo que 12 era, se habló, por ejemplo, de aumento de las temperaturas por simplemente el impacto de las bombas de Hiroshima y Nagasaki. Pero yo en aquel momento les pregunté, ¿y el accidente de Chernóbil ha influido en la subida de la temperatura? No supieron responderme porque no se han hecho estos estudios, pero si las bombas de Hiroshima y Nagasaki han influido, probablemente también lo que nosotros estamos viviendo en esta crisis climática también se debe a estos 10.000 experimentos, catástrofes nucleares, o 3.000 experimentos nucleares militares. Y ahí todo lo que estamos viviendo ahora, también tenemos que tener conciencia que probablemente también está relacionada con nuestra actividad. Este deshielo de permafrost, que se debe también a la subida de las temperaturas, que resucita diferentes virus, bacterias que estaban ahí desde hace 40.000 años, y que nosotros no sabemos cómo controlarlos en este momento. Ya en el año 2019 la ONU mandaba una voz de alarma diciendo: cuidado, porque tenemos que cambiar nuestras conductas, nuestras responsabilidades con la tierra, cómo nos tratamos, cómo tratamos a la naturaleza, al planeta. Y decía la ONU que nos quedaba solamente 12 años de vida si nosotros seguimos con la misma forma de convivir en este mundo. Y el Banco Mundial nos estaba también avisando de que si nosotros no paramos, están subiendo los niveles de acidificación, por ejemplo, de los océanos, están subiendo niveles de migración de aquellos los que están padeciendo diferentes catástrofes naturales, agotamiento por agua, desertización, aumento de metano, que impacta mucho más que el CO2. Y ahí venimos con nuestro proyecto también llamar la atención a esta conciencia del ser humano y de esta educación en la paz realmente, y tomar conciencia de que nosotros, cada uno, también podemos hacer algo para, a lo mejor, un consumo menor, para no utilizar tanta industria nuclear,
o no sé, cómo guardamos los residuos. Y de esto ya hablarán nuestros ponentes. Es solamente decir, llamar a esta necesidad de cambiar esta responsabilidad en nuestras relaciones con nosotros, con el planeta. Y desde ahí encuadramos también nuestro proyecto dentro de la propuesta de la ONU, de la UNESCO, de nombrar este año como el Año Internacional de la Paz y Confianza. Y realmente llamar a hacer algo para que esto no se quede simplemente en el nombre del año, sino que se quede en una actitud de cada uno de hacer pequeños cambios para transformar en nuestro ámbito en lo que está en nuestras manos. Y aquí os agradezco y ya paso la palabra a los siguientes ponentes. Muchas gracias. Muchas gracias, Elena. ¿A quién dices que le pasas la palabra? ¿Quién será el siguiente? Adelante, pues. Paso la palabra a Federico Velasco. Federico, cuando quieras, activa tu micro y tu cámara si quieres. Experto en la educación ambiental y presidente de la asociación. Adelante, Federico, cuando quieras. Muy bien. Bueno, pues muchas gracias, Elena. Muchas gracias por esa introducción que también nos ha situado en el contexto en el que hoy nos movíamos. Y la tarea sobre la cual vamos hoy a exponer está en relación con la educación ambiental dentro del contexto actual de crisis por el que atraviesa nuestro planeta. Ahí tendríamos que comenzar diciendo que las relaciones entre el ser humano y la naturaleza nunca han sido unas relaciones amistosas, sin que haya en ello tampoco nada de sorprendente. Simplemente, pues especies como la nuestra de tan alta complejidad, según van pues evolucionando, van modificando el medio y lo van haciendo de manera progresiva hasta el punto de llegar a cambiar la modificación por alteración. Eso a lo largo de la historia prácticamente no ha sido algo importante, de hecho, pues no ha sido algo tratado, ¿verdad? Ni algo pues asumido como un riesgo a lo largo de buena parte, ¿no?, de la historia de la humanidad. Pero a partir de la revolución industrial primero y sobre todo a partir de la sociedad de consumo después, es cuando vamos a encontrar cómo se dan saltos cualitativos en esa relación ser humano-medio que llevan ya verdaderamente a una alteración hasta el punto que hoy ya se habla y con toda propiedad de una situación que consideramos de crisis ambiental. Como digo, no es un término coloquial, sino que responde muy bien a lo que hoy está ocurriendo dentro del medio. Tener como ahora una situación de riesgo, una situación preocupante, una situación de encrucijada en la cual se abren delante de nosotros diferentes escenarios, todo ello es lo que configura la situación de crisis por la que hoy atraviesa nuestro planeta. Y hablamos de esa situación, ¿verdad?, de las coordenadas de esa situación, porque por primera vez a lo largo de la historia tenemos problemas globales, algo que hasta este momento no había acontecido, problemas que evolucionan a un nivel muy rápido y que nos ponen más el énfasis en ese ritmo exponencial de crecimiento que en los propios problemas en sí. Una gran cantidad de estos, es decir, un número que cada vez es más abundante, y finalmente problemas que tienen un alto nivel de persistencia.
Hace un momento lo veíamos en relación a los residuos radiactivos, cómo se trata de algo que el ser humano genera, pero que luego, una vez ya producido, nos va a costar mucho trabajo poder desprendernos de ellos. Igual que ocurre en ese caso, podríamos hablar también de una gran cantidad de problemas ambientales, todos ellos caracterizados por esos largos tiempos de residencia que pues, van a llevar a que nos acompañen a lo largo de periodos de tiempo dilatados. Hoy conocemos bien cuáles son las causas de la crisis ambiental y sabemos que más allá de lo que podríamos considerar como causas inmediatas, hay un modelo económico codicioso, un modelo económico generador de desigualdad, de injusticia y de exclusión, un modelo económico para que seres humanos y naturaleza son mercancías a explotar y que como consecuencia de ese enfoque y de esa relación con los recursos y con el resto de seres humanos, todo ello es lo que en último término ha ido configurando la situación de crisis en la cual hoy nos desenvolvemos. Las consecuencias ya las podemos ver tanto a nivel de biodiversidad, en donde hoy algunos biólogos como Lieke y otros hablan de que estamos ya en un contexto de sexta extinción, donde las especies pueden estar desapareciendo a un ritmo entre 100 y 1000 veces mayor de lo que sería lo esperable. Y paralelamente a eso se está alterando el clima, que no lo olvidemos, el clima es la vida de la vida o la matriz de la vida o el crisol de la vida, y donde hoy ya estamos registrando, según datos recogidos en este mismo mes de abril, una temperatura de 1,2 grados superior a la temperatura esperable y unas concentraciones de dióxido de carbono de 421 partes por millón, concentración nunca acontecida, por supuesto, en la historia de la humanidad, pero tampoco en los últimos 800.000 años. Todo eso va a generar un contexto hostil tanto para el ser humano como para el resto de las especies. Para el ser humano añadamos además que el hecho de que hoy estemos generando tal cantidad de productos químicos que, según los propios datos de las industrias, superan los 120.000 y de los cuales de ellos no conozcamos apenas un 10% de lo que es su evolución, todo eso está llevando a que algunos estén comenzando a retornar hacia nuestros organismos y a través del aire, del agua, de los alimentos, comiencen ya a acumularse, habiendo observado cómo en nuestros cuerpos podemos encontrar hasta 2 docenas de compuestos xenobióticos. Y en eso trabaja un profesor de esta universidad, como es Nicolás Olea, que frecuentemente nos pone al día sobre la incidencia de este tipo de productos y especialmente aquellos que guardan una mayor relación con la alteración de nuestro sistema endocrino. Pues bien, pese a todo, hoy el mensaje que transmitimos, porque es un mensaje igual de real que el de crisis que comentábamos antes, es que todavía hay esperanza. Todavía podemos hablar de estas temáticas porque todavía estamos a tiempo. No tenemos mucho, pero todavía estamos a tiempo. Y todavía dentro de esos escenarios que se abren delante de nosotros, tenemos la capacidad de intervenir para que nos dirijamos a aquellos más sostenibles, más saludables y nos vayamos apartando de los que podrían llegar a ser más catastróficos. Que no lo olvidemos, también son reales, pero no necesariamente obligatorios. Por lo tanto, estamos en un momento donde todavía tenemos la capacidad de intervención.
obviamente siempre que actuemos a los 3 niveles esperables, a nivel institucional, a nivel social y a nivel personal. El institucional es bien conocido y desde luego siempre debe de estar ahí, máxime cuando nos enfrentamos a problemas de índole global. Por lo tanto, la existencia de protocolos, de convenios, de legislación, si vamos bajando ya a niveles más cercanos, todo ello es imprescindible si queremos abordar de una manera fehaciente los diferentes aspectos de la crisis. Convenios y protocolos como el de Montreal, como el Oslo-París, como el propio de París-Kioto para el cambio climático, que son las normas internacionales que nos permiten tener un marco regulador sobre el cual podemos actuar. Pero hay 2 niveles donde la educación ambiental tiene capacidad de intervención, que sería el nivel personal y el nivel social, que por cierto responden a los 2 ejes, que son los que configuran la naturaleza del propio ser humano, lo personal y lo comunitario. Es decir, se trata de ir cambiando a nivel personal una serie de hábitos para que luego también vayamos entrando en un cambio a nivel colectivo. Para ello, la educación ambiental tiene un objetivo primordial, que es la generación de conciencia. Y en esto se diferencia de otras disciplinas donde su objetivo se coloca en el conocimiento de una determinada área. Por ejemplo, si habláramos de una educación lingüística, hay que conocer la lengua. De una educación matemática, hay que conocer las matemáticas. Pero la educación ambiental no pretende que sepamos más de medio ambiente. La educación ambiental lo que pretende como primer objetivo es generar conciencia. Y eso ocurre cuando nos encontramos en situaciones delicadas, en situaciones casi podríamos decir que límites. Por lo tanto, hoy la educación ambiental intenta acudir a medios a través de los cuales esa generación de conciencia lleve a un despertar, lleve a un darse cuenta de lo que está ocurriendo para que eso vaya generando un determinado comportamiento, un posicionamiento distinto por parte de las personas. Por lo tanto, la educación ambiental plantearía como 4 pasos a través de los cuales intenta ir influyendo dentro del modo actual de vida que tenemos para ir acercándonos a un modelo diferente. Primer paso que la educación ambiental aporta sería la interpretación. Es decir, la educación ambiental pretende ser una gran intérprete. Es decir, que la población conozca por qué ocurre lo que ocurre. Porque muchas veces asistimos a determinados hechos y los entendemos como algo que ocurre, no sabemos muy bien por qué, y que finalmente padecemos sin que logremos conocer los vínculos que los une, por ejemplo, con nuestra forma de vida. Algo parecido podríamos decir en el caso de la actual pandemia, donde la propia población pues no sabe muy bien cómo ha ocurrido esto. Probablemente ahí en China pues parece que pasó algo, pero ignora cómo toda la degradación del medio se encuentra detrás de la propagación no de esta, sino de las epidemias también que han tenido lugar anteriormente. Por lo tanto, ahí la educación ambiental quiere jugar un papel interpretativo, un papel que haga llegar a la población el por qué, ¿verdad?, las razones de por qué ocurren los diferentes efectos que vamos hoy observando. Y a partir de ahí, segundo paso, lo que se trataría sería de ir cambiando valores, de ir cambiando posiciones
para que el ser humano vaya actuando de una manera diferente. Cualquier educación está basada en valores. La educación ambiental no es una excepción, solo que hay valores que serían más genuinamente propios de lo que es la educación ambiental. El valor de la responsabilidad, un valor por el cual todo lo que ocurre me interesa. Y no solamente todo lo que ocurre a nivel humano, nada de lo humano me es ajeno. Hoy tendríamos que decir, nada de la vida me es ajeno, porque hoy me debe de interesar cualquier cosa que ocurra en el planeta que habito. Por lo tanto, responsabilidad, un valor capital para el crecimiento, ¿verdad? Y para que el ser humano llegue a ser lo que debe ser. Valor del respeto, a través del cual ya no solamente mantengo una actitud de consideración hacia las personas, sino hacia toda forma de vida. Valor de la sencillez, valor del compromiso. Todo ello es lo que va configurando una determinada forma de ir viendo la vida una vez que yo he comprendido que mi forma de vida también influye en lo que hoy ocurre en el mundo, que es lo que la educación ambiental pretende, que te vincules, que comprendas que hoy eres víctima y verdugo, que hoy lo que ocurre a tu alrededor tiene que ver también contigo, que ya no es el momento de echar balones fuera, no es el momento de que las culpas vayan solo para la administración, la empresa o cualquier otro factor exterior, que probablemente también lo tiene, sino que es algo en donde tú también te encuentras vinculado. Por lo tanto, primer punto, que comprendas. Segundo punto, que modifiques. Tercer punto, que cambies. Y ese cambio va a venir a partir de buenas prácticas, porque lo vamos a ir observando en la medida en que voy siendo consecuente con aquello en lo que creo. Cuando yo ya comienzo a tener actitudes de conservación y ahorro, cuando mi movilidad ya es diferente, es una movilidad sostenible, cuando mi alimentación también comienza a cambiar y es saludable, cuando mi consumo también es diferente, es más sostenido, es más contenido, más comedido. Todo eso sería la puesta en práctica de esos buenos modelos, buenos ejemplos de funcionamiento que revelan que somos coherentes con aquello que se supone que hemos llegado a comprender. Y hay un último paso, porque hoy no basta con que el ciudadano sea un buen ciudadano, tenga un buen comportamiento cívico. Hoy es necesario un paso más, y ese paso más es la organización, el que te integres con otro dentro de la sociedad civil, el que no actúes solo, el que no pienses que solamente con un cambio individual ya va a cambiar el mundo. El cambio individual es una condición necesaria, pero no suficiente. Por lo tanto, los 4 pasos a través de los cuales la educación ambiental pretende aportar a la resolución de los problemas ambientales comienza con la comprensión, continúa con el cambio de valores, se pone en práctica a través de las buenas actitudes y finalmente termina con el compromiso, termina con la organización, termina con el encuentro de otros para poder reivindicar y trabajar por una sociedad mejor. Por lo tanto, esta es la labor que la educación ambiental se plantea y es sobre lo cual todos los que nos movemos dentro de ese campo venimos trabajando. Hay que recordar, no obstante, que la educación ambiental, para que sea válida, debe de ser práctica, es decir, debe ser resolutiva. No puede quedarse meramente en teoría, no puede ser solo un instrumento de análisis. Tiene que ser práctica y resolver los problemas. Debe de ser participativa, porque a la hora de buscar cómo la persona puede adquirir la conciencia,
Esto va a venir no tanto por lo que lea, no tanto por lo que oiga, no tanto por lo que vea, sino por aquello en lo cual yo me involucro. Por lo tanto, cuando yo me implico, cuando yo participo, es cuando yo verdaderamente aprendo y cuando yo puedo adquirir esa conciencia. Debe de ser cooperativa, porque de esa manera, trabajando en equipo, es como puedo resolver finalmente los problemas. Tiene que ser crítica, porque debe de tener en todo momento un cuestionamiento de ese modelo económico del que hemos comentado. Debe de ser discursiva, no debe de temer el debate, como decía Paulo Freire, porque el debate también conciencia. Todo aquello que suponga sacar, todo aquello que suponga expresión, todo aquello que suponga contrastar, todo eso finalmente es lo que va a llevarme a que yo me vaya haciendo cargo de los problemas. Cuando eso lo hago en grupo, lo hago en equipo, la fuerza es todavía mayor. Y finalmente, la educación ambiental transforma. La educación ambiental debe ir dirigida siempre hacia un cambio de modelo. De lo contrario, solamente estaríamos poniendo parches. Queremos que la educación ambiental contribuya a una transformación. Para terminar, si pusiéramos un ejemplo, en el caso de la energía, que es lo que hoy nos ocupa, pues podríamos ver cómo seguimos estos 4 pasos. Bueno, lo primero de todo sería la interpretación, es decir, hoy la energía nuclear, pero también otras energías que hoy están puestas también un poco en entredicho, como todas aquellas cuya fuente sean los combustibles fósiles. Todo eso hay que comprender, en primer lugar, porque hay esa demanda enorme por parte de la población y en donde efectivamente, cuando esa demanda será de esos niveles tan elevados, es cuando comienza a producirse ya, pues como esa, diríamos, concentración energética. Para eso nos puede ayudar mucho la ecuación de impacto, una ecuación que está basada en la población, el nivel de vida y la tecnología. Cuando vemos en esa ecuación que la población es muy elevada, que el nivel de vida, sobre todo en los países occidentales, es un nivel de vida que va más allá de los límites que el planeta tiene, y cuando vemos que el tipo de tecnología utilizada es una tecnología de impacto, como puede ser la nuclear o pueden ser el petróleo u otras, de ahí se va a derivar que el posible riesgo puede ser muy elevado. Por lo tanto, si queremos reducir los riesgos que la implantación de la energía tiene, o incluso con las renovables, hay un gran debate, porque comenzamos a ver cómo, sobre todo en Andalucía, empresas avispadas están intentando comprar terreno, o a veces no se compra, directamente puede que el Estado lo expropie para introducir granjas solares. Y eso también lleva a una cierta contestación. Bueno, todo eso sería el resultado de comprender quién está detrás de esa demanda incesante de energía. Bueno, pues una vez que eso se entienda y una vez que sepas que eso tiene que ver también con tu huella ecológica, con cómo tu modo de vida impacta en el medio, es donde a partir de ahí deben surgir esos valores de una vida austera, sencilla, más simplificada, de una puesta en práctica de una serie de buenas actitudes en relación, por ejemplo, con el transporte y finalmente, pues ese compromiso del que hemos hablado, donde a través de organizaciones ambientales puedes estar trabajando de una manera más eficaz por un planeta más justo. Por lo tanto, diríamos en síntesis que aunque la educación por ella sola no va a resolver todo, sin ella no hay tampoco posibilidades de que las cosas, de que los cambios sean definitivos.
Y ahí la educación no solamente va dirigida a niños, sino que la educación va dirigida a todo sector social, fundamentalmente adultos, que son los que hoy por hoy hacen los daños ambientales. De manera que en cualquier programa, transversalmente, la educación siempre será una herramienta que contribuirá a elevar el nivel de conciencia y detrás de ello a tener un instrumento eficaz para la resolución de los problemas ambientales. Muchas gracias. Muchas gracias, Federico, tan claro y concreto como siempre. Alena, ¿quién tenía la palabra ahora? Ahora vamos a dar la palabra a Rafael Vázquez García, profesor de la Universidad de Granada, de la Facultad de Ciencias Políticas y experto en la vulnerabilidad humana y sentido de la comunidad. Bien, bueno, pues buenas tardes a todas y a todos. Se me escucha bien, ¿verdad? Para no seguir hablando. Bien, bueno, en primer lugar, gracias de nuevo a Elena por traernos aquí, por todo este torrente de energía que has dedicado desde hace mucho tiempo, cuando ya el año pasado te empeñaste en que todo esto que estaba en tu cabeza tuviera forma y al final, pues aquí estamos por ti, fundamentalmente, y has conseguido congregar y estás generando conciencia, además de vincularnos en un debate, que es muy, muy importante. También gracias al Ateneo, a Jesús y a la gente del Ateneo, con quienes he tenido ocasión de colaborar en otras ocasiones a través del profesor Jerez Mir, fundamentalmente, y de mi gran amigo Antonio Montoya. Y bueno, pues a Federico, como lo escuché la otra vez, y siempre estoy como encantado, ¿no?, de escucharlo, me quedo como embobado y bueno, suscribo todo el discurso que ha planteado, y obviamente sin esa educación medioambiental posiblemente nos encontremos en una situación, no ya límite, sino una situación ya apocalíptica, ¿no? La única solución que tenemos, yo voy a hablar un poco más de esto, pero desde otra perspectiva, pero sin duda, si no ponemos en marcha un tipo de educación medioambiental que es toma de conciencia, pues las escasas posibilidades que creo yo que tenemos, y ya estoy adelantando cuál es mi posición, creo que tenemos posibilidades muy escasas de revertir la situación, desaparecerían, las escasas que tenemos desaparecerían. Bueno, aunque aquí en esta ocasión, la otra vez tuvimos a Vladimir también pues, en la misma sesión, ¿no? Quienes no hayáis podido ver las fotografías, os recomiendo que os paséis por la exposición, porque las fotografías de Vladimir nos hacen reflexionar, nos llevan directamente al lugar, pero también nos sacan del lugar y nos hacen vincularnos conceptualmente, anacrónicamente o fuera de la sincronía histórica a lo que Chernobyl fue y lo que sigue siendo de alguna manera, o las lecciones que nos puede seguir ofreciendo Chernobyl. Para mí es una ocasión, ojalá no hubiera ocurrido esto, pero como ha ocurrido y tenemos 35 años desde entonces, es una buena ocasión para seguir reflexionando sobre cuestiones que ya se plantearon en los años subsiguientes y que 35 años después siguen planteándose. De forma personal, mi relación con el tema tiene como dos momentos o dos circunstancias así como anecdóticas personales. Me vais a permitir que las cuente muy rápidamente para decir que de alguna manera a todos nos ha tocado Chernobyl, aunque fuera indirectamente. Yo nací en el año 77, por lo tanto mis recuerdos tampoco son muy... Y además en España, no en el caso de Elena, que aunque tuviera ya 13 años, vivía allí, pues ya sabéis que si la información era poco fluida en el entorno de la propia Unión Soviética, pues imaginad en otras latitudes, ¿no? Aquello pues iba llegando con muchos filtros. No tengo una idea directa ni una experiencia directa de haber escuchado sobre Chernobyl cuando ocurrió, pero sí indirecta posterior, ¿no? Durante algún tiempo viví en Polonia,
Y de ahí mi interés por la zona y por los estudios de ciencia política en transiciones postsocialistas, de los que Alena y yo ya hemos hablado personalmente. Y me llegaron muchos comentarios de personas que habían nacido en la segunda mitad de los años 80 o incluso que habían nacido un poco antes, a principios de los 80, gente muy joven que estaban naciendo en aquella época, que ya a finales de los 90 o en el siglo XXI tenían bastantes problemas, bueno, fundamentalmente relacionados con tiroides, pero no solamente con tiroides, sino con otras circunstancias de anomalías fisiológicas, incluso de vista, de auditivos, problemas respiratorios. Y fue cuando escuché por primera vez la idea de Chernóbil nos afectó. Estábamos en Polonia, pero nos afectó. Evidentemente hay zona fronteriza entre la República Bielorrusia y Polonia, y a través de Lituania, evidentemente, pues la radiación no conoce fronteras. Esa fue mi primera, digamos, relación personal con la idea de Chernóbil como un elemento fundamentalmente negativo. Tiempo después tuve ocasión de ser invitado a dar clases en la Universidad Estatal de Minsk, y en una universidad, bueno, pues en otra universidad también en Minsk, desde estudios políticos, y bueno, me contaron muchos estudiantes que ya tenían entonces como unos 20 años, que habían tenido una experiencia de haber estado pues durante veranos y a veces durante más tiempo en otros países de la Europa occidental o de Europa, como ellos mismos decían, ¿no? Hemos estado en Europa, ¿no? Vale, como si Bielorrusia no lo fuera. Siempre también me gusta contar la anécdota de que el centro geográfico de Europa está en Bielorrusia. Bueno, en algún lugar intermedio entre Lituania, Bielorrusia, y siempre también hay la controversia, ¿no? Cada país un poco quiere también tener ese señalamiento de tener el centro geográfico del propio continente europeo, ¿no? Por lo tanto, Bielorrusia no está tan al este como se plantea, ni todo es la Europa del este oriental muy lejana, ¿no? Está más cerca de lo que parece. Bien, esa precisión me gusta hacerla porque, bueno, quienes conocemos la zona y pues damos una mayor cercanía a lo que realmente es, ¿no? Entonces, estos dos elementos que desde siempre me han hecho pensar que cualquier catástrofe genera como dos canalizaciones contrapuestas. Una es negativa en los efectos que tiene y la otra siempre, no voy a decir positiva, pero al menos sí que reactivamente sí podemos considerar que es positiva. Es decir, la catástrofe ha ocurrido, tenemos que hacer algo, tenemos que solucionarlo de alguna manera, tenemos que dar solución a lo que ha pasado. El caso de los acogimientos o de los traslados temporales de población, fundamentalmente niños, ¿no? Pero no solamente tan pequeños, de población de Bielorrusia a otros países del entorno, fundamentalmente europeos, pues nos da a entender que también hubo un canal, un caudal de propuestas positivas y reactivamente positivas. Por lo tanto, aquí es donde yo quería situar un poco lo que os quería comentar ahora, y la perspectiva que adopto es una perspectiva, bueno, desde la ciencia política, pero más concretamente desde la filosofía política y lo que denominamos la crítica del antropoceno, de este del antropoceno. Y ahora me explico un poco mejor, pero bueno, Federico la conoce obviamente y seguro que algunas otras personas que estáis aquí ahora mismo conectadas también tenéis una primera aproximación al concepto. Digamos que la cuestión del antropoceno viene a decirnos que estamos en una era, pues no todo el mundo acepta, ¿vale? Ni medioambientalistas, ni biólogos, ni geógrafos, no todo el mundo acepta esta denominación, pero tomémosla como válida, al menos provisionalmente. Y la idea es la siguiente: la repercusión y los efectos de la revolución industrial y del capitalismo, cada vez en un estadio de desarrollo mayor, no solamente tecnológico, pero sí también en la utilización de recursos a nivel universal, ha generado la sensación de que el hombre, bueno, no es una sensación, es una realidad con bastantes evidencias de que la incidencia del ser humano sobre el planeta Tierra
es cualitativamente y cuantitativamente mucho mayor de la que se había llevado a cabo en siglos anteriores. Si tuviéramos que hacer un desarrollo, digamos que desde que la especie humana está sobre la faz de la Tierra, pues hay una incidencia, hay una huella ecológica, como comentaba Federico. Pero esta huella no tiene precedentes en un periodo preindustrial a lo que ocurre a partir de, pues pongamos, un momento de inicio, no sé si en la Revolución Industrial Inglesa, ya en el siglo XVII y posteriormente, evidentemente, hasta la actualidad. Por lo tanto, la incidencia del ser humano sobre la Tierra ha tenido un aceleramiento tan brutal en los últimos, vamos a poner, 2 siglos y medio, que no puede ser comparado con nada de lo que haya ocurrido antes, ¿vale? Pero la idea del antropoceno genera otra reflexión, y esta es una reflexión que voy a mostrarme especialmente crítico con ella. La idea es la siguiente: puesto que por primera vez tenemos una conciencia real, fáctica, de la transformación que hemos operado sobre los recursos, sobre el medio ambiente, al mismo tiempo la tecnología nos ofrece las posibilidades de revertir o de controlar esta situación. Bien, entonces yo creo que aquí es donde entra en juego o propongo mi perspectiva crítica ante la idea de que tenemos capacidad de revertir o de controlar la situación. Bien, no estoy tan seguro de que esto pueda ser así. Pero antes de ello me vais a permitir que esta segunda crítica, que yo denomino la crítica a la prepotencia humana de especie, es la que en el caso de Chernobyl existe una variante especial de esta prepotencia, que es la prepotencia política, que se dio se sigue dando, se ha dado durante siglos, pero que es especialmente evidente en el periodo de la Guerra Fría o de la posguerra. Bien, la división bipolar, que no era tan bipolar, pero bueno, sí que aparecían 2 grandes bloques, al menos se nos ha configurado así el mapa de posguerra. Es muy congruente con la reacción, alguien preguntaba al principio, bueno, Moscú, ¿no? Pues es muy congruente con la reacción de Moscú, y cuando digo congruente no significa que la acepte, ni mucho menos, es muy denostable y muy criticable, pero es muy congruente con la idea de prepotencia política, la idea imperial de que todo está bajo control y que nada puede escapar de nuestro control. Bien, esto no es nuevo en la historia de la humanidad, ni es nuevo en la historia política, no es nuevo todos los imperios, y no solamente los imperios, sino los estados-nación y cualquier otra forma jurídico-política, tiene una sólida base de prepotencia política. El concepto de soberanía, en el fondo, es un concepto de prepotencia política. Tenemos un control sobre una población y en un territorio concreto sobre todo lo que ocurre. Bien, incluso en regímenes más o menos democráticos, ¿vale? No estoy hablando solamente de regímenes autoritarios o dictatoriales como lo era la Unión Soviética. Entonces, creo que Chernobyl pone muy de manifiesto las fallas o, en el fondo, los límites, la incongruencia de esta prepotencia política. En algún momento iba a haber fisuras, ya las había. Comentábamos en la sesión anterior que de algunas de las cosas que había leído, la cantidad de explosiones o de experimentos nucleares, atómicos, que había llevado a cabo la Unión Soviética durante el periodo de la posguerra era ingente. Tenemos el datado que esto se llevó a cabo fundamentalmente en Asia Central, en las antiguas repúblicas socialistas soviéticas de Asia Central, por Turkmenistán, Kirguistán, Kazajstán, fundamentalmente el enorme territorio de Kazajstán, ¿no? Por lo tanto, en algún momento esto se iba a escapar, iba a haber alguna fisura. Chernobyl, y Elena decía algo muy interesante, a mí me interesa mucho, ¿no? No sabemos si es causa o consecuencia. Bueno, en el sentido, evidentemente es un accidente, ¿no? Nuclear, ¿no? No hay evidencias de que fuera provocado, ¿vale? Por lo tanto, es un accidente. Ese accidente no sabemos si delata la decadencia de la Unión Soviética como tal. Es casi como cuando todo va mal, cuando las piezas empiezan a caerse, cuando la pintura se desquebraja y vemos las primeras humedades, estamos ya viendo que la casa se nos viene encima, ¿no? Pues Chernobyl es casi como la primera viga que se cae de la casa, o al menos un trozo de techo que ya nos dice, oye, mejor, esto parece que amenaza ruinas, ¿no? Pero al mismo tiempo, Chernobyl también es una causa que acelera también, claro, por supuesto, acelera la incapacidad de un imperio
de aceptar, de controlar la información, porque no es capaz de controlar ni siquiera la información, ¿vale? Se filtra rápidamente, como la radiación también se filtra la información, llega rápidamente a los países occidentales, y también Chernobyl acelera, seguro, acelera en gran medida pues este proceso de derrumbe que ya había estado en marcha, ¿no? Por lo tanto, yo creo que es causa y consecuencia, por así decirlo, teniendo en cuenta, y yo no me vincula a ninguna teoría conspirativa y no creo que fuera ningún accidente ni nada provocado, perdón, un boicot ni nada provocado, fue un accidente, parece que todo indica que evidentemente fue un accidente, un cúmulo de, a lo mejor, de malas actuaciones, de mala praxis, de no haber comprobado, pues eso, incluso los instrumentos de medición, todo esto que se venía, que siempre, que ahora nos ha mostrado muy bien en la serie, pero sin duda parece que no fue un hecho provocado para, digamos, de forma ad hoc, ¿no? Bien. Entonces, ese es el primer punto de partida que yo quería, bueno, pues situar en el debate, la cuestión de la prepotencia política. Y yo creo que la prepotencia política en el fondo está en la base de la mayor parte de los desastres naturales, bien, de forma directa o indirecta, bien porque forzamos directamente la naturaleza que nos rodea, o bien porque tenemos la sensación de que no va a explotar y que por tanto podemos seguir apretando, ¿no? Bien, de forma directa o indirecta. Pero os decía, en relación a esta cuestión del antropoceno, que quería centrarme un poquito más en la idea de la prepotencia humana como especie. Yo estoy de acuerdo con todo lo que ha dicho Federico, no podía ser de otra manera, y creo que la mayor parte de las personas lo compartimos, pero iría algo más, o no iría, no sé si más allá, sino matizaría algo, o a lo mejor añadiría algo, más bien que ni siquiera matizar, ¿no? Las palabras de Federico, que suscribo completamente. Tengo la sensación de que necesitamos una transformación que no solamente pasa por la educación, claro que sí, es fundamental, ya he dicho al principio que sine qua non, si no hay esto no hablamos de nada, pero creo que esta transformación educativa debe al mismo tiempo contener una deconstrucción de la propia concepción que tenemos como especie humana de nuestra relación con el entorno. Con esto quiero decir que hasta que no lleguemos a la comprensión de que la especie humana es una más del conglomerado de especies que sienten, seres sintientes que habitamos un universo compartido, o en este caso un planeta dentro del universo, posiblemente sigamos empeñados en pensar que como especie humana tenemos la varita mágica para salvarnos. Quiere decirse que seguimos siendo profundamente umbilicales, seguimos pensando en nuestra relación con el planeta a través de nosotros mismos. Y creo que la educación pasa por una deconstrucción especista, lo que en filosofía política se llama caminar hacia una concepción antiespecista de nuestra relación con el entorno. Como especie humana, somos los causantes mayores de los desastres. No hay ninguna otra especie que haya ocasionado tantos desmanes en el conjunto del planeta. Hay una especie, posiblemente por el instinto biológico, que es prioritario y es predominante en la mayor parte de las otras especies. El instinto biológico casi siempre llega a equilibrios, ¿vale? Equilibrios biológicos. En nuestro caso, no vivimos por el equilibrio biológico, no nos guiamos. El equilibrio biológico no es la forma de actuar que tenemos, o el criterio de actuación. ¿Por qué? Porque al criterio biológico se sobreponen otros criterios, que son criterios de, bueno, pues de rentabilidad económica, de supremacía racial, de supremacía nacional, identitaria, etc. Por lo tanto, la especie humana es la única que es capaz de actuar no solamente guiada por un instinto de conservación biológico, de equilibrio biológico, sino guiada por criterios que consideramos sociales, políticos, y que generan pues, un efecto negativo no solamente en nuestras relaciones interpersonales, sino también sobre el planeta. Bien, la mayor parte de las catástrofes, y Chernobyl, la búsqueda por liderar la energía nuclear, no es un hecho biológico, es un hecho político, ¿vale? La mayor parte de las veces,
cuando se producen atentados contra la naturaleza, están motivados por la persecución de un liderazgo económico, un liderazgo político, un liderazgo identitario, una supremacía, pues imaginad que la conquista o las expediciones lunares fundamentalmente están vinculadas no solamente por un espíritu científico, de conocer lo que no conocemos, que evidentemente también existía, por supuesto, ¿no? Esa curiosidad, pero sino fundamentalmente fue una lucha política, ¿vale? Por decir que quién conquista, quién empieza a tener el control de no solamente de lo que tenemos en la Tierra o inmediatamente cercano, sino de lo que hay mucho más lejos. Eso es un buen ejemplo para que entendamos que hay criterios políticos que son quienes provocan una incidencia mucho mayor que nuestra huella ecológica o biológica. Imaginad también que nuestro consumo también es un consumo político, no consumimos únicamente como sustento biológico, no lo hacemos. Si fuera así, pues consumiríamos de otra manera, claro, como hemos hecho en otros momentos. Nuestro consumo, los patrones de consumo están mediados por circunstancias sociales, políticas y también por circunstancias de estatus, de clase social, etc. Todo esto, que es propio de la especie humana, de nuestra complejidad, al mismo tiempo nos sitúa en, si no está debidamente pensada o actuada de forma crítica en una situación con claras consecuencias de peligrosidad hacia el planeta. Bien, con esto no estoy denostando nuestra propia naturaleza, que es mucho más compleja que la de otros seres sintientes. Estoy diciendo que necesitamos verla desde una perspectiva muy autocrítica. Bien, esto es lo que quería decir. Entonces, bueno, este era tengo más cosas, pero no quería entrar en muchos detalles sobre lo que considero que es la crítica a la prepotencia humana como especie a través del concepto de antropoceno. Bien, vuelvo a repetir, la idea del antropoceno no solamente es como hemos tenido una incidencia mucho mayor en un lapso de tiempo reducido, los 2 o 3 últimos siglos, somos capaces de revertir, de contener al menos, de contener la situación. Yo no creo que estemos en esa situación, incluso hay un buen número de biólogos, zoólogos, medioambientalistas que nos dicen que realmente la situación en la que estamos tiene que ser mucho más realista y lo que tenemos ahora es que empezar a pensar cómo gestionamos el apocalipsis. Ni siquiera estamos en una situación de revertir ya, ¿vale? La situación, digamos que vamos a tener consecuencias sobre todo lo que hemos hecho anteriormente, lo que venimos haciendo en los próximos años. La filosofía no es vamos a pararlo, tenemos poco tiempo. La filosofía es esto ya va a ocurrir. El apocalipsis, en el sentido no bíblico, ¿vale? En el sentido medioambiental, ya va a ocurrir. Por lo tanto, perdemos el tiempo si no estamos pensando en cómo gestionar circunstancias de el cambio climático brutal, circunstancias de cómo acogemos o cómo vamos a gestionar la vida de los refugiados climáticos. Esto ya es bastante real, quiere decir, no estoy hablando ya ahora de ciencia ficción ni de lo que puede ocurrir, ¿vale? Existen ya refugiados climáticos, existen ya circunstancias bastante, oprobiosas para la propia existencia humana en algunas partes del planeta, que prácticamente se están deshabitando porque no pueden, bueno, no ofrecen las garantías mínimas para poder vivir. Por lo tanto, la pregunta sería ¿cómo gestionamos el apocalipsis medioambiental? ¿Cómo gestionamos, si no queréis utilizar la palabra apocalipsis por esas reminiscencias, el colapso, ¿vale? El colapso medioambiental ya se ha producido, se está produciendo. La cuestión ni siquiera es revertir la situación. Pero bueno, estos son, yo tiendo a pensar desde mi posición más antiespecista y de propia, no es misantropía, pero sí de poca confianza en la especie humana, que estas teorías tienen, bueno, algo más de sustento que quienes piensan que aún estamos en situación de revertir, aunque obviamente me gustaría equivocarme y pensar que bueno, podemos hacerlo mejor y que no vamos a llegar a situaciones extremas, ¿no? Y creo que todo, en el fondo, este era mi tercer punto, en el fondo esto está muy conectado con la propia concepción del contrato social que hemos mantenido al menos en los últimos 2 siglos, el contrato social que consideramos ilustrado, ¿vale? Y no me voy a poner aquí muy filosófico porque no tengo por qué hacerlo, ni me apetece tampoco, pero creo que en la idea del contrato social que tenemos,
Y por eso decía que Chernóbil es estupendo, lamentablemente es una situación que se ha dado, pero de la que podemos aprender y reflexionar. Decía que este contrato tiene como 4 anclajes, ¿vale? La idea de contrato social, contrato político, capitalista, liberal capitalista o ilustrado. La primera es que es un contrato falto de la concepción de vulnerabilidad. Y esto los libros de historia se han hartado de repetirlo. El hombre o la situación de progreso ad infinitum. Esto se nos dice siempre de la Ilustración. El progreso ad infinitum. El hombre armado con las armas de la razón no conoce límites. Sería porque la razón y a través de la razón y la tecnología la especie humana puede, digamos, colonizar todos los ámbitos y no tiene límites en ello. En ningún caso no hay autores, no hay una filosofía de la vulnerabilidad, de la fragilidad como especie, ni tampoco como de eso. O cuando las hay, decía ahora Jesús levantando la mano, posiblemente sea mínima. La idea del contrato ilustrado es una idea muy prepotente. Es la idea del hombre casi de progreso ad infinitum, o al menos es la mayoritaria. Evidentemente habrá resquicios y hay quienes ya pusieron el dedo en la llaga en algún momento. Pero la idea que permea mayoritariamente esa idea de contrato es esa. Por lo tanto, bueno, yo creo que el que no aparezca la idea de vulnerabilidad, de fragilidad, nos sitúa en una situación más vulnerable y frágil de la que podíamos pensar, ¿no? Es decir, debemos asumir que todo contrato, todo compromiso social debe basarse como punto esencial de partida en la vulnerabilidad, la fragilidad. Podemos desaparecer como especie, como han desaparecido muchas otras, ¿vale? Y además la propia naturaleza humana es esencialmente frágil por muchas razones, y médicamente lo es, y cualquier circunstancia como esta nos lo demuestra. La segunda es que el contrato social, político, liberal también es bastante prepotente, ¿vale? Es la idea, está muy vinculado con si alguien piensa que no es vulnerable, si alguien piensa que no tiene fragilidad, ese era el monarca absoluto, se veía intocable o casi intocable, no tiene por qué pensar que tiene que ceder, ¿vale? Cuando la vulnerabilidad, la conciencia de vulnerabilidad, entre otras cosas, nos ayuda a dialogar, a ceder. Cuando alguien se considera inexpugnable, invulnerable, y esto en los regímenes autoritarios, la base es esa, quien tiene el poder absoluto no tiene por qué negociar. ¿Por qué? Porque no me puede pasar nada. Bien, de hecho las monarquías absolutas comienzan a desmoronarse en el momento en el que se dan cuenta de que, bueno, pues tienen que negociar con otro tipo de aristocracia, de burguesía incipiente, etc. Por lo tanto, no podemos dialogar, no podemos actuar democráticamente si no es a través de la ausencia de ser vulnerables y frágiles. Porque cuando alguien se considera inexpugnable en una relación personal, de pareja, en una relación de grupo, pues no tiene por qué, no tiene ningún incentivo a poder dialogar. Y como especie, no sentirnos vulnerables nos convierte directamente en incapaces de ceder y de dialogar. Pero luego hay 2 puntos más, y con eso termino, en este tipo de contrato, que son los siguientes. El primero es un contrato ausente de justicia interespecista, es decir, está hecho para la especie humana en exclusiva, sin tener en cuenta que somos un grupo conviviente de muchas otras especies, ¿vale? Por lo tanto, esto también es profundamente erróneo. O cuando se tiene conciencia de las otras especies de forma instrumental. De forma instrumental. El propio concepto de humanismo, ¿vale? Al que yo no niego, ¿vale? Digamos, no soy antitético a ese concepto de humanismo, pero en el fondo el propio concepto de humanismo es un concepto que deja ausente a las otras especies. Y cuando lo hace de una manera, como decía, instrumental, o de una manera subordinada, de una manera secundaria, desde una cierta predisposición a que nosotros tenemos el logos y somos quienes podemos solucionar la situación. Y por último, y esto en el caso de Chernóbil creo que es muy adecuado resaltarlo, y en el caso de otros desastres nucleares, es la cuestión del contrato social también ilustrado está ausente, está carente de justicia intergeneracional. ¿Vale? Está hecho para el aquí y la ahora. Igual que el capitalismo no tiene una conciencia del futuro inmediato, porque exige un aquí y una ahora.
un consumo, unas vivencias, una realidad que es una realidad muy presencialista. Y, por lo tanto, no existe conciencia tampoco en ese contrato de qué va a venir después, qué podemos dejar o qué deberíamos dejar, ¿vale? Porque una reflexión podría ser, bueno, vale, pensamos que va a ser peor, pero hasta que no asumamos que esto debe ser el positivizado, es decir, debería haber en los ordenamientos jurídicos derechos intergeneracionales, es decir, derechos con quienes no están, no solamente con quienes no son humanos, sino con quienes no están todavía, derechos para el futuro, tampoco podremos actuar debidamente. Entonces, yo creo que nos asentamos, las sociedades occidentales y en general el globo terráqueo humano, desde la perspectiva humana, se asienta en una concepción del contrato con bastantes problemas, muy problemática, como acabo de comentar. Si no para revertir esta situación, no solamente nos vale una educación, porque si la educación reincide en estos, o no es capaz de construir, no es capaz de desafiar estos cimientos filosóficos en los que está sentada nuestra concepción del contrato social, posiblemente no podamos avanzar demasiado. Bien, y por último, bueno, pues yo quería quedarme, es una reflexión también académica, pero personal sobre todo, quería quedarme con un mensaje también positivo y también quiero dar esa sensación, y Federico lo decía, ¿no? Bueno, pues hay posibilidades, claro que hay posibilidades y el propio caso de Chernóbil lo ofrece. Las fotografías de Vladimir son muy interesantes porque van mostrando cómo una cierta vida social, cultural, afectiva sigue, se sobrepone a las circunstancias adversas que el accidente generó en la zona. Incluso muchas personas siguieron habitando y de alguna manera yendo a la propia central, bueno, muchos liquidadores y mucha gente, trabajadores, y en muchas aldeas y en lugares cercanos y también en el conjunto del país, de Bielorrusia, de Ucrania, de Lituania, de la extinta Unión Soviética, la vida siguió y ahora leía no hace mucho un artículo que decía que la zona de exclusión, la denominada zona de exclusión, se había convertido en un santuario de lobos, donde bueno, pues la naturaleza había reemergido con una fuerza inusitada y había proporcionado un lugar de cobijo para una especie amenazada en otras partes de Europa y, bueno, pues una gran parte de los lobos europeos, o al menos en esta zona de Europa, habían encontrado un cobijo más que perfecto, ¿no? Bueno, pues, en fin, yo me quedo con ese tipo también de circunstancias que nos animan a pensar en positivo. Y bueno, no quiero ya robar más tiempo porque Antonio ya lo veo que está por ahí y porque además no me corresponde seguir soltando más historias. Así que nada, gracias de nuevo al Ateneo, a Jesús, por haberos involucrado en esto, y a Elena, a la que, bueno, no tengo palabras para agradecer todo lo que está haciendo, lo que ha hecho. Gracias. Bueno, es lo que pasa cada vez que habla Rafa, y sobre todo también después de escuchar a Federico, que uno empieza a tomar nota y llevo ya 3 folios. Pero ya veremos dónde acabamos esta noche. Elena, cuando quieras, sigue tú. Yo quiero rescatar la última reflexión de Rafael. Algo nos pasa en la especie humana si consideramos la zona cero como zona de paraíso. ¿Cómo estará el resto del mundo, no? Bueno, con esto voy a dar también la palabra a Antonio César Morón, profesor de la Universidad de Granada del Departamento de Didáctica de la Lengua, y es dramaturgo, es experto en teatro social, teatro distópico, y bueno, sin más, le paso la palabra. Antonio.
Ahora sí, Ahora estaba silenciado. Muchísimas gracias, Alena. Bueno, hola a todos, a Jesús, Rafa. Es decir, encantado de estar aquí de nuevo en esta fantástica mesa redonda. Voy a intentar ser lo más breve posible, dando una serie de ideas fundamentales acerca de una investigación, un artículo que estoy llevando a cabo sobre este tema. Y claro, es la idea de, oye, ¿cómo influye Chernóbil en el teatro? ¿No? Es decir, a mí me interesa siempre la investigación teatral y cuando Alena me planteó, mira, pues, ¿por qué no haces alguna aportación desde el punto de vista cultural acerca de lo que ocurre con Chernóbil? Pues yo, por supuesto, pues agradecidísimo por la idea. Y claro, ya me puse a investigar acerca de obras dramáticas que se hubieran escrito sobre Chernóbil. Incluso me puse en contacto con los autores, con las autoras, y sobre todo lo que hice fue acotar un poquito, eso sí, el ámbito y centrarme en el ámbito iberoamericano, pudiéramos decir. Es decir, no he entrado en el ámbito anglosajón o lo que se haya escrito en alemán, no he entrado en eso, sino que me he centrado en el ámbito iberoamericano porque lo tenía mucho más cercano, ¿no? Y también porque, claro, si te centras en otro ámbito, pues ya tienes que estar tirando muchas veces de traducciones, en fin, que es más, traducciones que a lo mejor no existen, obras que son difíciles de recopilar. Entonces me centré en el ámbito iberoamericano y me centré en el siglo, sobre todo lo que se hubiera escrito durante el siglo XXI también, para no irme más allá, es decir, acoté un poquito el terreno. Y claro, pareciera que dice, bueno, ¿y qué te vas a encontrar en el siglo XXI hablando sobre Chernóbil, ¿no? Algo que ocurre en la postrimería del siglo XX, ¿no? Ya casi al final del siglo XX. Ya en el siglo XXI lo que interesan, pudiéramos decir, son otros temas, no esto de Chernóbil. Sin embargo, voy a leer algunos títulos de algunas obras y voy a decir, ¿no?, a qué país pertenecen. Tenemos, por ejemplo, La plegaria de Chernóbil, España 2006, Petit Hotel Chernóbil, Argentina 2006, Chernóbil, paraíso natural. Antes se estaba hablando, ¿no?, del paraíso natural de Chernóbil. Bueno, Chernóbil, paraíso natural, España 2010. Los cisnes de Chernóbil, República Checa, aunque lo hace un español, pero un español que reside allí en la República Checa, 2014. Este título me gusta especialmente, La esperanza de un bosque brotando de mi cadáver. Este lo realiza un autor mexicano en el 2018 y fue además una de sus fue su tesis de licenciatura en estudio dramático, y la verdad es que es una obra que tiene muchísimo interés por la forma en que él enfoca Chernóbil, ¿no? El idiota de Chernóbil, Chernóbil, bunraku japonés, es decir, un bunraku, un teatro de muñequitos japoneses que se denomina Chernóbil. Carré de Chernóbil, esta es una obra también española, creo que son mallorquines, la gente que preparó esta obra. Atracción, es una obra escrita por una autora francesa y representada por un grupo brasileño, es de 2020. Carré de Chernóbil también es de 2020. Madrid Chernóbil, fijaos, teatro vivo en tiempos de pandemia, ya entramos en otra dinámica, es decir, oye, estamos uniendo Chernóbil con la pandemia. España 2020. Y luego Hojas Negras, Bosque Rojo, que es la obra que estrenaremos mañana, que es de mi autoría, ¿no? Una de las cosas primeras que llama la atención es que casi todas las obras, utilizan la palabra Chernóbil. Incluso nosotros mañana en el estreno pusimos Chernóbil cuando la obra realmente se titula Hojas Negras, Bosque Rojo. Lo de Chernóbil lo añadimos después. Claro, ¿por qué? Pues porque Chernóbil tiene un tirón, evidentemente. Chernóbil tiene un tirón entre lectores, entre espectadores. Y la idea es que Chernóbil
se va a convertir en un concepto para hablar de algo. Un concepto es una herramienta con la que enfrentarse a la realidad. No va a ser solamente en estas obras, ¿no? Las conclusiones que se pueden llevar a cabo. Es decir, Chernóbil no es un momento histórico de una situación concreta en un lugar concreto, que también lo es, sino que Chernóbil, aparte de todo eso, también se convierte en una herramienta con la que enfrentarse a la realidad. Y eso me parece muy interesante porque con esta idea de Chernóbil se realiza, por ejemplo, se realizan, por ejemplo, críticas, se realizan críticas fuertes a la realidad, a la constitución sociopolítica ya no solamente la constitución sociopolítica de la antigua URSS, sino que se utiliza Chernóbil, como he dicho, como una herramienta con la que criticar la realidad. Entonces utilizamos Chernóbil para criticar, por ejemplo, la realidad argentina actual, ¿no? O utilizamos Chernóbil para criticar, por ejemplo, el neoliberalismo. Utilizar Chernóbil como una herramienta crítica, de manera que vemos que Chernóbil, a lo largo de estos 35 años, pues se ha ido cargando de una semántica muy fuerte, pudiéramos decir muy multidisciplinar, una semántica que podemos utilizar en diferentes ámbitos. Y la idea, si hablamos de la construcción dramática de todas estas obras, sin duda alguna tenemos que tener muy en cuenta el papel de la premio Nobel Svetlana Alexievich. Yo creo que Svetlana Alexievich es la que le da al mundo la imagen de Chernóbil. Es la que le da al mundo la imagen cultural de qué es Chernóbil. Es quien colorea, pudiéramos decir, quien colorea la emoción acerca de Chernóbil. A partir de su libro Voces de Chernóbil, que publica en el año 97 y que luego, solo en el ámbito hispánico, pues tiene ediciones en 2002, 2006, 2015, bueno, en 2015 es cuando recibe el premio Nobel, ¿no? Entonces todo se amplifica. De manera que la manera de mirar Chernóbil, cuando uno analiza las obras, se da cuenta de que en gran parte esa manera de mirar, de atender a Chernóbil, está coloreada, pudiéramos decir, por la propia Svetlana Alexievich. No solamente en cuanto a las temáticas, sino que muchas veces lo que se hace es que se coge la técnica de Alexievich, es decir, la técnica de Alexievich es el testimonio. El testimonio de Alexievich tiene una grandísima potencia desde todos los puntos de vista, pero yo creo que eso muchísimos directores, dramaturgos lo captaron rapidísimamente y decidieron llevar parte de esos testimonios a la escena, con las palabras mismas de Alexievich, o muchas veces lo que se hace es intercalar entre los distintos fragmentos de Alexievich, intercalar algunas escenas y algunas situaciones, e incluso ficcionalizar, ¿no? Ahí, en esta obra que decía de Ana García Ramos, ¿no? Que es la de La esperanza de un bosque brotando de mi cadáver, aparece la propia Alexievich, ¿no? Es decir, él ficcionaliza a la propia Alexievich tomando esos testimonios. Entonces, la idea del testimonio se convierte, desde un punto de vista de técnica dramática, en un elemento fundamental. Pero es que luego Chernóbil, claro, Chernóbil está muy cargada semánticamente, y está muy cargada semánticamente en torno a dos familias semánticas, pudiéramos decir, principales, ¿no? Una es la familia de la enfermedad y otra es la familia del accidente, ¿no? Entonces, ¿eso qué genera? Eso genera que cuando vamos a visualizar, cuando vamos a enfrentarnos a una obra que pone la palabra Chernóbil, como espectadores, como lectores, ya tenemos un horizonte de expectativas creado. Ya sabemos más o menos qué vamos a encontrar en esa obra.
pero luego la realidad es que en muchas se cumple ese horizonte de expectativa, pero en otras muchas es cierto que hay algunos cambios, ¿no? Por ejemplo, en la obra de algunas obras de Chernóbil que he tenido la oportunidad de leer, existe como una especie de melancolía paradójica, pudiéramos decir, de melancolía paradójica. ¿Por qué? Por el mundo de los años 80. Y entonces ocurre que en esas obras sobre Chernóbil vamos a encontrar, por ejemplo, hay una de ellas, creo que Florence Valego, la autora de Atracción, ella va a introducir la música de Madonna. Es muy interesante porque va a introducir, y no cualquier música de Madonna, sino que va a introducir una canción muy concreta, que es La Isla Bonita, que es una canción que fue un hit en el año 1986. Entonces, claro, es muy interesante ver cómo se ponen en correlación simplemente, se ponen en relación simplemente a partir de la música, dos mundos muy diferentes. Por un lado se expone el mundo de la Unión Soviética y por otro lado se pone todo el mundo occidental simplemente introduciendo en la obra de teatro una música de Madonna. Pero claro, la música de Madonna, ¿cómo entra? Pues entra por la propia autora. Es la propia autora que tiene memoria emocional de aquellos años 80 e introduce la música que ella estaba escuchando en aquellos años, ¿no? Entonces, Chernóbil, como vemos, va multiplicando su semántica, va generando unas técnicas dramáticas específicas, como digo, en torno muy a la idea del testimonio. Pero luego es verdad que Chernóbil da otros temas, ¿no? Y muchos de los temas que he observado en Chernóbil, por ejemplo, trata el tema de los marginados, de los guetos, ¿no? De los guetos que se produjeron en aquella época. De todo esto también nos habla Alexievich. Por eso digo que el color es el que da Alexievich, ¿no? Da el color, da como las temáticas que hay que tratar. Pero también habla del robo de metal. Hay muchas obras que hablan del robo de metal, los robos que se producían en aquella zona de exclusión y de cómo se genera todo un contrabando, ¿no? Y todo un mercado negro en torno a ese metal, ¿no? Que ahí se roba. Hay algunos autores que tratan eso. Luego, otro de los temas que se trata, y bueno, ahí tenéis el título, Petit Hotel Chernóbil, ¿no? Es decir, la idea de, oye, Chernóbil como un hotel turístico, ¿no? La idea de Chernóbil puede ser también un hotel turístico, un hotel que un hotel al que, un espacio al que ir a hacer un turismo de riesgo, podríamos decir, ¿no? Como el que se va a hacer turismo y se tira por una catarata, pues la misma historia, ¿no? El turismo de riesgo, que es algo que está funcionando mucho actualmente, pues también recoge el teatro esta idea del turismo de riesgo. Y luego, por último, y creo que lo habíamos anunciado en un principio, la idea de la ligazón de Chernóbil con la pandemia actual. Eso está ocurriendo en obras, por ejemplo, la de Madrid-Chernóbil, ¿no? de la que hemos hablado antes, o por ejemplo la de Hojas Negras, Bosque Rojo, ¿no? La idea es, oye, de cómo mata eso que no se ve, cómo asusta a la población, eso que no puede ver, eso que no puede oler. En Chernóbil, uno de los elementos que generan la acción de muchas obras y que simboliza la transformación es la radiación, ¿no? La radiación se utiliza en las obras sobre Chernóbil para generar un elemento de mutación, de cambio. Incluso se llega, y esto nos lleva incluso a una obra como Los Cisnes de Chernóbil, donde parece una especie de cuento de hadas, lo que nos está contando, ¿no? Nos están contando un mundo distópico donde ha habido una serie de mutaciones, en una especie de bosque. Es decir, que ese término o ese concepto, o ese sema, podríamos decir, de la radiación, tiene un gran poder dentro de lo que es la constitución de las distintas obras sobre Chernóbil. En definitiva, y para no extenderme más y que haya un poquito de debate, ¿no? La idea es que evidentemente Chernóbil
tiene un puesto, podríamos decir, tiene un puesto, iba a decir la palabra privilegiado, no sé si es privilegiado, pero es un puesto destacado, al menos un puesto destacado dentro de cualquier tipo de tragedia que haya podido ocurrir hasta nuestros días. ¿Por qué tiene ese puesto destacado? ¿Por qué ese puesto destacado no lo tienen otro tipo de tragedias nucleares, de tantas como se han producido a lo largo de la historia? Bueno, pues porque Chernóbil está muy, muy ligado a toda la caída, evidentemente, toda la caída de un imperio como era la Unión Soviética. Y luego es verdad que Chernóbil, y bueno, con esto termino, tiene también un aspecto emocional en muchísimos de los autores contemporáneos que están tratando el tema de Chernóbil, que es gente que nació alrededor de los años 70, 60, 70, casi todos los autores incluso autores mucho más jóvenes, gente que nació en los años 80, casi 90, pero que sobre todo especialmente los que nacieron en los años 70, tienen ese aspecto emocional de cuando tratan Chernóbil realmente están tratando su infancia. Esto es interesante, ¿no? Su mirada, su infancia, su recuerdo, su memoria, y todo eso lo va a incluir, se va a incluir de alguna forma dentro de sus obras. Pues muchas gracias, Antonio César. Era el colofón de la guinda del pastel que nos faltaba después de las intervenciones anteriores. Tal vez Alena quiera hacer algún comentario o pregunta para iniciar unos minutos de debate con la sala. Solamente quería cerrar con que me parece una linda, que al final hemos tratado las cosas de la razón, las cosas de la emoción, la razón por la investigación, la emoción por las vivencias. Hemos tratado las cosas de ética, de los valores, y también hemos tratado desde la estética, desde el arte. Y yo creo que estos son aspectos importantes para también el cambio del que estaba hablando Rafael, de las transformaciones, para llegar a la educación como herramienta de cambio, lo que destacaba Federico. Y simplemente desde mi parte dar unas gracias enormes a todos los que están asistiendo, y simplemente para dar también unos minutos para la... Gracias. Si hay que darle las gracias aquí a alguien, hay que dártela a ti, que eres la causante de todo esto. Así que vamos a ver si hay alguien más en la sala que quisiera intervenir, porque hay... Adelante, Matías. Sí. Activa tu micro. Ya, ahora espero que sí se oiga ahora, ¿no? Bien, pues yo quiero agradeceros a los que habéis participado. Matías, si puedes acercarte un poco al micrófono, que no se oye mucho. Bueno, es que voy a ver si... ¿no? ¿Se me oye ahora mejor? Ahora mejor, sí. No sé si se me oye. ¿Se me oye ahora? Ahora mejor, sí. Ahora mejor, vale. Yo simplemente primero agradecer a las personas que habéis participado, tanto los que habéis preparado vuestra colaboración hablando, como las entidades, la UNESCO y el Ateneo. Pero realmente a quien yo quiero agradecer y felicitar es a Alena. La conozco hace ya bastantes años y he tenido el placer, la satisfacción de haber colaborado con ella cuando era estudiante aquí en la Universidad de Granada, puesto que no se le reconocieron sus estudios que traía de Rusia. Hizo aquí el doctorado y afortunadamente ya ha podido entrar como profesora, de la cual pues de ese hecho pues nos estamos beneficiando todos en este acto, por ejemplo. Enhorabuena por esta semana, que es una muestra de lo que eres capaz de hacer, porque no te has limitado a la mera actividad académica de muchos de los profesores que únicamente están preocupados de hacer currículum, sino que esta actividad demuestra el compromiso de haber estudiado un tema de enorme actualidad y trascendencia y cómo tiene una repercusión hacia la sociedad para que tomemos conciencia y aprendamos, conozcamos con la exposición, con la obra de teatro, etcétera, etcétera. Entonces yo me voy a permitir decir que Alena ha sido una luchadora impresionante, porque
venir de un país ajeno con una lengua que tampoco era su lengua vernácula, haber intentado luchar porque ha trabajado en muchas cosas para ganarse la vida y lo suyo es realizar su trabajo ahora como investigadora y docente en la universidad. O sea que felizmente ha podido estar, como todos supongo que sabemos, ahora mismo está en Melilla, pero igual podría estar en cualquier otro sitio. Así que yo quiero destacar de ella ese afán por luchar, por superarse, por conseguir lo que quiere. Y destacar que no sé si sabéis que además de otras muchas cosas que sabe hacer, pues pinta, toca la música, participa en la foto, o sea, ahora va a participar en el teatro también, o sea que es polifacética y es porque vale mucho, tiene muy buenas cualidades, además de todas estas que hemos dicho académicas. Así que no podía pasar sin decir que enhorabuena, que adelante y que sigas teniendo toda clase de éxito. Nada más. Gracias, Matías. ¿Alguien más quiere intervenir? Yo Conchita. solamente quiero dar las gracias y decir a todo el mundo, porque si no estuviera Matías, yo tampoco estaría aquí, porque es mi director de la tesis doctoral y el que al final vino a decirme, ¿por qué no la haces? ¿No? Porque ni siquiera me había planteado, así que gracias, Matías. Y de verdad que te agradezco. Gracias. Esto es posible porque... Conchita había levantado la mano. No. ¿Alguien que quiere intervenir? Pueden activar los micrófonos e intervenir directamente si quieren. Entre los que habéis intervenido también os podéis cuestionar, ¿eh? Yo solo quiero decir, con lo que decía Matías, que se refería a Elena también como actriz, ¿no? Yo recuerdo cuando estábamos en la reunión con el director, Elena, el director y yo. En principio la reunión no era una reunión para que ella interviniese en la obra, era una reunión para poder utilizar un elemento, que era el elemento de la fotografía, de Vladimir en el montaje, pero estábamos hablando y el director creo que se quedó prendado con Elena, dijo, yo te veo dentro de esto, y entonces su aportación es magnífica. No puedo decir cómo es porque todavía no he visto nada del montaje, pero estoy seguro de que tiene una gran aportación, porque al director le interesó muchísimo su metal de voz y su acento, le interesó muchísimo para introducirlo dentro del montaje, pero que fue así, es como eso de que un director se fija en ti, pues eso es lo que pasó, el director se fijó en Elena. Simplemente una hora de conversación, ya sabía que la quería tener en el proyecto. Qué bien. ¿Alguna intervención? ¿O vamos terminando? Yo he tomado 3 folios de apuntes, pero ya que me da corte decir algo. Yo, como persona que ha estado escuchando durante toda la tarde, solo agradecer el esfuerzo, y me ha parecido muy interesante, me ha parecido que habéis abierto frentes para la reflexión. Yo me dedico a la docencia, trabajo con niños de infantil y bueno, creo que hay que pensar que haya futuro y a luchar con uñas y dientes por cambiar esas mentalidades y conseguir, bueno, que haya una esperanza para esas generaciones que tienen que cambiar, que a través de la educación logremos encontrar ese camino. Muchas gracias a todos. Gracias a ti, Marc, muchas gracias. ¿Alguna otra intervención? No, seguro. A la de una, a la de dos. Y vamos cerrando. ¿De verdad? ¿Que nadie se queda con ganas de intervenir? Uy, qué raro. Esto me resulta muy raro. Bueno, pues ya está. Lo único que nos queda es aplaudir realmente a los que habéis intervenido y a Elena por
Y bueno, mañana los que tengáis la suerte de ver la obra de teatro ya me contaréis. A ver qué colofón, qué guinda le ponemos al pastel. Muchas gracias al Centro UNESCO, muchas gracias Universidad de Granada, Ayuntamiento de Granada, y gracias de nuevo a Elena y a los tres que habéis intervenido esta tarde. Para el Ateneo ha sido un auténtico placer y alegría teneros esta tarde aquí y los vamos dejando. Bueno, hasta la próxima, que seguiremos haciendo ciudad, que me dijeron el otro día que había que hacer. Digo, bueno, está bien, no me disgusta. A tono con lo que habéis dicho esta tarde. Bueno, pues buenas tardes, que tengáis un buen fin de semana y que vaya todo bien. También dice que se disculpa porque tenía que irse, pero que también un agradecimiento desde el Centro UNESCO de Andalucía porque estáis todos aquí y porque habéis hecho posible todo este acto. Muchas gracias. Buenas tardes. Muchas gracias. Buenas tardes. Chao. Adiós. Buenas tardes.